Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a otra edición del debate de la semana. En esta oportunidad vamos a conversar o vamos a hacer un balance del primer año del gobierno del presidente Luis Abinader, que se cumple en los próximos días, el 16 de agosto del presente. Para ello contamos con la grata presencia de 4 profesionales, 3 economistas desde mi izquierda, José Alfredo Guerrero, Juan de Rosario, Alejandro Arredondo y un abogado, John García. Así que buenas noches, caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, ¿es tiempo ya suficiente para hacer un balance de cómo se encamina el gobierno del presidente Abinader? El balance de cómo, bueno, va a cumplir un año, tal como Claro. tú decías. El asunto con las comparaciones es que ha sido un año de pandemia, ha sido un año de administrar una economía en base a con toques de queda, controles, entonces no tenemos un parámetro parecido para hacerlo. Pero ¿no? los resultados son resultados, ¿no? Sí, no, yo decía en cuanto a balance es como comparar de 2 Sí, años, claro. ¿no? O sea, el año anterior fue un año en que mixto fue solo 3 meses de pandemia, pero a mí particularmente no me gustó el manejo de la pandemia, no solo de este gobierno, sino a nivel global. Yo creo que los gobernantes del mundo exageraron toda la respuesta a la pandemia, entonces la clase política tiende a ser conservadora. Yo creo que el país se adoptó la forma conservadora de entonces estar haciendo todos estos toques de queda y eso, y definitivamente en la economía se sintieron los efectos. Es muy difícil que una economía entonces pueda crear empleo cuando tú estás destruyendo empleo, y entonces esas son las circunstancias. Pero una gestión de gobierno no es solamente se evalúa por lo que ocurre o lo que haga en el ámbito de la economía, ¿no? Hay muchas otras esferas, la salud pública, la educación, la agricultura, el medio ambiente, etcétera, etcétera. En sentido general, si tuviésemos que decir que ha sido un balance positivo, mediocre, más o menos, más mal que bueno, más bueno que malo, ¿cómo lo llamaríamos? Bueno, en lo personal, yo que soy del área de economía, ¿no? Yo puedo decir lo siguiente: hay puntos de luces y hay puntos grises. Punto de luces: el hecho del gobierno darle continuidad a la política y a las medidas que se habían estado implementando en el gobierno anterior, yo creo que eso es un punto de luz, que es lo que ha permitido que la economía se recupere. Otro punto de luz es que a las medidas económicas agregar una política agresiva de vacunación. En el país faltan personas que se vayan a vacunar, pero no vacunas. Y yo creo que vacunas y una política monetaria de tipo expansiva es lo que ha permitido que la economía se recupere en B, como nosotros decíamos, que esté recuperándose, independientemente. Puntos grises: el intento de aplicar una reforma fiscal en medio de una pandemia sin discutirla, que fue la reforma de diciembre que se intentó aplicar. Le echaron para atrás, ¿no? Sí, pero bueno, hubo un intento y eso creó un descontento en la población que fue manifiesto. Y yo entiendo que eso es un punto de gris. Un punto gris en el gobierno: el tema de permitir, sin intervenir, que el tema de la seguridad social fuera tomando cuerpo, tanto en el tema de la demanda del 30%, como también los niveles de insatisfacción de la población. Para mí, punto de luz, el hecho de que el gobierno ha logrado salir airoso en términos, me refiero de las medidas dentro de un contexto de pandemia COVID-19, utilizando el endeudamiento externo, teniendo la facilidad de colocar esos bonos a plazos largos y a bajas tasas de interés. Para mí, yo pienso que eso es un punto de luz porque hubo oportunidad en eso. Yo creo eso. Ahora, el gobierno no está colocando bonos, lo que está es tomando préstamos, ¿no? Bueno, no, eso lo está colocando a través de los bonos. Okay, sí. Okay. Y lo otro, para mí, que es un punto gris también, es el hecho de que ha logrado controlar el déficit, pero a costa de reducir el gasto de inversión. Se hacen muchos anuncios de obras, de megasobras, sin embargo, la inversión pública no logra recuperarse y sigue siendo una... Y no ha aumentado el consumo, ¿no? El consumo privado sí ha aumentado, ha sido el que ha provocado este proceso de reactivación. Un punto para mí gris es que el gobierno ha castrado el proceso de los programas de protección social, que eran subsidios directos a los consumidores, y lo ha castrado para darlo a los sectores productivos. Y eso es lo que hace que provoca un rezago en la economía. Es decir,
Los fondos van primero a los actores productivos y luego van a los consumidores. En los programas de protección social, como lo ha estado haciendo Estados Unidos, los recursos van directamente al consumidor y eso logra una reactivación mucho más rápida de la economía. Finalmente, yo de esta parte solamente quiero decir un punto gris para mí, continuar con el gasto tributario tan elevado en un momento de pandemia. Estamos hablando de 209,000 millones de pesos para el 2021. Pero el problema es quién le pone el cascabel al gato, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de reducir ese gasto tributario. Bueno. Y van a tener que hacerlo porque es lo que manda, ¿no? Sí, claro, claro. Eso debe hacerse dentro de un contexto de las discusiones para una reforma fiscal. Pero quiero señalar algo para luego darle paso al abogado, que voy a mencionar unas leyes que se fueron promulgadas. La modificación a la ley de proindustria, la promulgación de la ley y modificación de la ley 2801 de desarrollo fronterizo, aunque está pendiente el reglamento de aplicación, pero esos son puntos que pueden anotarse el gobierno como positivo. Obviamente, el estado de estabilidad política, económica, surgido luego de unas elecciones que antes se había producido una crisis política, vamos a decirlo así, y que ha motivado que inversionistas vengan a la República Dominicana. Y fíjense que los proyectos que se han estado iniciando han sido del sector privado, no así del sector público. El gobierno debe hacer inversiones en infraestructura, gasto de capital que ha estado un tanto rezagado. Y obviamente la política monetaria, el fortalecimiento del sector financiero que se ha visto en este periodo. Antes de pasar al abogado, quería preguntarle al señor Guerrero, José Alfredo Guerrero, no a Miguel Guerrero. Los dos son guerreros. ¿Cuál es el porcentaje, cómo marcha el gasto de capital en el presupuesto? ¿El gobierno sigue las pautas del presupuesto o porque yo tengo entendido, o se tiene entendido, que la no ejecución correcta de un presupuesto es una violación de la ley del presupuesto, ¿no? El gasto de inversión ha estado bajando, el gasto de inversión, pero están los recursos, o sea, el gobierno ha tenido la posibilidad de financiar el presupuesto en base a deuda y tiene los recursos que están ahí. El gasto de inversión de infraestructura es una cosa que se le ha criticado y es el gasto más productivo del sector del gobierno, ¿no? Ahora, entre los sectores los puntos positivos, siguiendo la dinámica de Juan, mira, lo que se hizo en educación, que yo he estado cerca de cómo se enfrentó ese proyecto de la educación remota, lo que fue ese reto, ahí el gobierno tiene un punto positivo. Yo creo que ahí se aliaron con el sector privado y se creó una estructura de que se ha podido dar las clases. Yo he tenido información y acercamiento a muchas de las cosas que están pasando y ha habido una ejecución bien positiva de la educación remota. Sin embargo, las informaciones oficiales indican que ha aumentado la deserción escolar. Sí, pero lo que pasa fue un movimiento bastante grande y todavía, pero la estructura en que se armó fue muy interesante, o sea, se repartieron cuadernillos a los niños, todavía está pendiente el tema del pase a nuevos cursos porque tienen sus requisitos, ¿no? Pero ahí se trabajó muy bien en ese sector. Doctor García. Bien, yo pienso que la evaluación que podemos darle en este año, más o menos un desarrollo regular, porque como decían los doctores, tiene luces y sombras. En el tema de la inversión, se ha manejado con mucha reserva el gobierno, o sea, con poco dinamismo, porque ha anunciado muchas obras y no ha ejecutado ninguna. Entonces yo pienso que una economía se desarrolla con la inversión. En vez de tú restringir el gasto, el Estado debe de incentivarlo para tú proteger las empresas y que muchos empleados pues no vayan a la calle. Ahora con la reclasificación, por ejemplo, de las empresas, a las empresas grandes les ha favorecido, pero a la mediana y a la pequeña van a tener que despedir empleados. Por ejemplo, ayer me llamaba una persona que es ejecutiva de una empresa pidiéndome ayuda para ver cómo ella logra con algunos legisladores, porque tienen 800 empleados que van para la calle, porque las nuevas tarifas que ellos han puesto
para poder hacer frente a lo que implica el alza con asunto a los salarios. Ella dice que nadie ha aceptado la nueva tarifa que han puesto, entonces por lo tanto le han cancelado todos los contratos y su empresa que hace trabajo de tercería corre riesgo de cerrar. Entonces por lo tanto yo creo que hay que abrir la puerta para que esos temas de manera individual se puedan ver y salvar las empresas, porque de lo que se trata es eso, de que salvemos el empleo para dinamizar la economía. En materia, por ejemplo, endeudamiento, o sea, no se explica esta contradicción de que tú estés tomando todos los meses alrededor de 60 mil millones de pesos, o sea, 1.000 millones de dólares mensual, y entonces vemos el anuncio de los funcionarios diciendo, recaudé, me ahorré tanto. O sea, hay una competencia entre funcionarios, ¿quién se ahorra más? Hemos visto el director de aduana diciendo que hay un superávit en la recaudación. Turismo, un superávit en la recaudación. Entonces, no entiendo por qué todos los meses se toma dinero prestado. Inclusive, se dice que se está pagando intereses por dinero que no se está usando. Entonces, yo pienso que ahí... Eso pasó durante la administración de Antonio Guzmán, un famoso préstamo de 185 millones de dólares, que fue el mayor que el país concertó hasta ese momento. Y eso es complicadísimo. Por ejemplo, ¿cuáles leyes importantes, podríamos decir, de gran impacto que se han aprobado? Bueno, la ley de aduana, como decía el doctor, la ley la que era la 2801, de desarrollo fronterizo, pues esta ley va a crear un gran impacto. Sin embargo, yo pienso que hay que hacerle modificaciones o elementos adicionales. ¿Por qué? Porque se debe permitir que otras personas que quieran hacer inversión en la frontera se le dé dinero, por ejemplo, se le permita fondo a una tasa cero por lo menos durante 5 años, que se cree un fondo para eso, para que nuevos emprendedores pues vayan allá y puedan establecer empresas de bajo capital, porque de lo que se trata es que la frontera pues se incentive y así frenar ese éxodo masivo que está viniendo hacia la capital. Sí, yo quiero apuntarle algo a lo que dijo el doctor John, y estamos hablando del bajo gasto en infraestructura, pero el gobierno ha apostado a las alianzas público-privadas, y eso tiene sus bemoles. Se aprobó la ley de alianza público-privada con mucha... Y a veces se olvida de que los mandatos constitucionales no son de 8 años, sino de 4. Exacto. Y las alianzas público-privadas no son de corto plazo. Sí. Además de las complicaciones que para las licitaciones, promoción, publicación de las licitaciones que se hace a través de la ley 340-06, que es la ley de compra y contrataciones de gobierno. Eso ha limitado un tanto las inversiones en infraestructura, pero además en el Congreso se conoció una ley prioritaria para 57 obras que está pendiente de ejecutarse. Bueno, hay un problema de carácter social que está acaparando la atención de los medios y las redes y está haciendo que el ambiente político comience a moverse un poco con mucha calentura, como dicen los dominicanos. Se trata de las famosas desvinculaciones, que no es más que un eufemismo por cancelación. Correcto. Que se dice que alcanzan casi 200.000 personas. Y si lo calculamos sobre la base de 5 dependientes por familia, pudiéramos estar hablando de 1 millón de personas que están siendo afectadas. A mí me parece que la dilación en atender ese asunto, de resolver ese tema, está aumentando las presiones sobre el 30% de las pensiones. Porque la gente dice, estoy desempleado, no tengo oportunidad de recuperar un empleo, no me pagan mis prestaciones, devuélvame mi dinero o parte del dinero que tengo ahorrado en las pensiones. ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿Se justifica esa demanda o no se justifica? Mira, en el caso del debate del 30%, es lógico que 30% devolverlo en efectivo no es posible. De todo lo que tú vayas a vender y tú vendes 30% de un tiro, tú vas a tener que bajarle el precio. Entonces, un 30% de un portafolio que está en bonos, sobre todo gubernamentales, eso va a implicar una caída en el precio que te va a reducir el valor del portafolio. Ahora, ¿qué yo planteé? Yo planteé que el 30% se le devuelva a la persona parcialmente. En forma de bonos. Que tú amanezcas mañana dueño de un portafolio similar al que tú tienes en tu AFP. ¿En qué? ¿En el Banco Central? No, sabes que tú tienes tu AFP, la AFP invierte en bonos
tiene una parte en bono del gobierno, parte en bono del Banco Central, y todos los meses le manda a los afiliados cómo está su fondo, e incluso le manda un pastelito de dónde está invertido. Entonces, eso se puede devolver a los afiliados. Ahora, ¿qué pasa? De esa manera... A mi esposa no le llega eso. Sí, por correo electrónico. Sí, no le está llegando. Se lo envían. Entonces, mira, lo interesante de eso es que tú le entregas a una persona un portafolio y entonces ya tú tienes ahí la decisión personal de qué tú hacer con él. Hay personas que Pero pueden ¿cómo se venderlo. redimiría ese No, lo venden en el mercado secundario. Ahora es responsabilidad de quien recibe vender. Pero cuando tú me entregas un bono por el monto del 30% o un valor fraccional, eso disminuye los fondos que tengo en la AFP. Claro, se queda un 70% en la AFP, tú tienes un 30%, por ese 30% entonces tú lo puedes usar como garantía. Pero de todas maneras, lo puedes vender. bajaría el monto del ahorro, del capital, ¿no? Eso Sí, eso, claro. O sea, eso, sí, claro. Como dicen, no puedo cortar el bizcocho y no comérmelo y yo solo, ¿no? Pero es interesante, se puede hacer vía títulos. Ahora, en Chile y en Perú se han devuelto incluso más de lo que inicialmente se había pedido y no ha habido ninguna catástrofe económica, ni los fondos han quebrado, ni nada por el estilo. Así es. Desde mi percepción, por ese lado no hay ningún problema. Eso yo pienso que los argumentos de que eso va a provocar una espiral inflacionaria, eso son argumentos de segunda. Es decir, no es lo que está en el trasfondo. El trasfondo es que los recursos están colocados en el Estado y sería el Estado que tendría que devolver el dinero de la gente. Al final sería eso. Lo que yo planteo es lo siguiente. No puede el trabajador, si a los sectores productivos se le está financiando la crisis sanitaria, ¿por qué el trabajador tiene que autofinanciarse en la crisis? Claro. El Estado tiene que seguir manteniendo los programas de protección social. Yo soy además, un defensor con todos esos ahorros que ha tenido, podría hacerlo fácilmente, sin mucha dificultad. Eso es así. A los sectores productivos se le están dando 209 mil millones de pesos, que es el gasto tributario para el 2001. Y nosotros estamos hablando de 150 mil, el 30%, ¿no? Entonces, yo no veo entonces dónde está. Si hablamos de equidad, ¿por qué no repartirle? Bueno, por eso hablaba yo. El 30% de los el problema es que está el gato, pero ¿quién le pone el cascabel? Sí. Bueno, hay que ponerlo. Y otra cosa que a mí me preocupa cuando usted hablaba del tema de las desvinculaciones, que son cancelaciones, es el que siempre cuando se pierde un empleo formal, el sector informal sirve de colchón. En esta crisis, el sector informal no sirve de colchón a ese trabajador formal que pierde su empleo y que va y se pone un negocio. Esperamos que con esta apertura y que no venga un nuevo rebrote de la crisis de la pandemia del COVID-19, el sector informal comience a reactivarse, no porque es un bien, sino que sirva de amortiguador de esa gente que está perdiendo su empleo. Lo que a mí me preocupa es que con la desvinculación o la desvinculación, por las razones que se esgrimen, implica una estimación de la persona afectada, porque te han botado del empleo porque tú eres una botella, porque tú no ibas a tu trabajo, porque tú te estabas robando el salario, que como ahora mismo en Dallas, un bombero que simuló tener el COVID para disfrutar de un tiempo de vacaciones, y enfermó también a su mujer y a sus hijos, y ahora está siendo acusado de ladrón porque se robó el dinero. Aquí no pasa eso. No, aquí no pasa eso, pero a mí me da la impresión como que no se le está prestando la atención debida a un tema como la desvinculación y al tema más reciente de la aparición de la fiebre porcina en el territorio nacional. Y de esas ambas cosas hablaremos después de la pausa. Bien, estamos de vuelta en el debate de esta semana y estamos analizando o conversando con 3 economistas y un abogado el balance, si es que hay un balance positivo o negativo, de la administración del presidente Luis Abinader, que está próximo a cumplir su primer año de gestión. Ahora bien, es evidente que ese primer año de gestión, el aniversario del primer año, va a encontrar el gobierno con fuertes presiones de carácter social por el tema de los desvinculados y las presiones a favor de que se devuelva el 30%
de los fondos de pensiones. Pero a eso se agrega el tema de la fiebre porcina, que está provocando muchas pérdidas en un sector importante de la economía, no solamente en la crianza de cerdos, sino también en la industria del cerdo, que es una fuente de alimentación muy importante del pueblo dominicano, no solamente por la carne como fresca, sino también por los derivados que se usan. ¿Cómo podría resolver, qué efecto tiene eso en el balance o en la apreciación del público sobre esta gestión en su primer año? Bueno, por ejemplo, de entrada el tema de la inflación. Nosotros tenemos una inflación de 9.8. Ahora no es solamente el problema de la fiebre porcina, es un aumento desproporcionado en la demanda de pollo. Ya se comienza a decir y sube el precio del pollo. La zona expansiva, el precio sube. Y subirá el de la carne de res. Correcto. Y esto genera un efecto multiplicador sobre los precios, que podríamos rápidamente estar hablando en productos de canasta alimenticia. O sea, no estamos hablando de productos diversos. Podríamos estar hablando de un aumento de la inflación que podría sobrepasar los 10 puntos. A menos que aumente las importaciones. Bueno, pero si aumenta la importación en este contexto, el precio local no va a bajar. No, y va a afectar a los productores. Correcto. Sí. Yo quiero decir algo, los commodities se están bajando todo, pero el costo de los fletes no está bajando. Sí. Entonces, las expectativas de una baja de precio en los bienes que se consumen, que tienen componentes importados, se reducen. Sí. Se reducen. Y aquí está aumentando también el flete interno. Sí. Por el monopolio del transporte interno. Yo solamente quiero terminar en función de lo que usted planteaba, diciendo y reiterando, yo no estoy a favor de que los trabajadores retiren el 30% de sus ahorros para su pensión. Yo lo que planteo es que el gobierno tiene que continuar con los programas de protección. Si no tiene la disposición de reducir el gasto tributario, pues entonces que aumente los programas de protección social. Sí. Bueno, porque dinero no le falta al gobierno, ¿no? No. Independientemente de que no estén en la caja, el flujo de recursos que puede venir por financiamiento va a seguir llegando. Lo ha dicho el Fondo Monetario, lo ha dicho el Banco Mundial, todos los organismos internacionales. Por eso el gobierno, para el presupuesto complementario, está planteándose buscar fuentes internas y de organismos multilaterales. Está cambiando las fuentes de financiamiento que antes eran los mercados bursátiles a través de la colocación de los bonos. Y yo creo que el recurso no va a faltar. Eso es así. Sí, realmente los programas sociales deberían de continuar, como dice mi compañero Juan de Rosario. Lo dijo el Fondo Monetario Internacional. Estelle Duflo, que tuvo en diciembre aquí Premio Nobel de Economía, lo estableció así, de que los programas sociales no tenían que suspenderse de golpe y porrazo. Ahora bien, con relación a la peste porcina africana, yo la veo en tres vertientes. La vertiente de sanidad animal, la vertiente comercial y la vertiente de impacto que puede tener sobre el gobierno. La vertiente de sanidad animal, bueno, hay que enfrentarla con los técnicos, con los equipamientos. La vertiente comercial, que tiene que ver con los productores y esa cadena de producción que hay en todo el país. Se ha dicho que 11 provincias, pero hasta ahora he visto que son 8, y ahí dentro de esas 8 no está Moca, que la provincia es Payá, que es la mayor productora de porcina, que ronda, la producción de ella ronda el 35-40% de las explotaciones porcinas. Y eso tiene sus efectos, sus ondas expansivas, esta peste porcina, sobre otras proteínas, como la del pollo. La carne de res. La carne de res. El chivo. Sí, el chivo, bueno. Pero el chivo puede ser, bueno, yo creo que el chivo podría ser afectado por la... Pero lo que pasa es que el chivo es una comida, no está en la canasta básica. No está en la canasta básica, es una carne pero que no está en la canasta básica, pero
No creo que esté, por ejemplo, hay muchos productos que por la escasez de otros de pronto, sí, claro, porque claro. el consumo se desplaza. Sí, se desplaza. También. Entonces, Es muy caro, muy costoso. sí, Sí, el chivo. pero aquí no se ha incentivado lo que es La carne. población no es muy grande. Sí. No. No da No, para, no muy grande. para llenar una necesidad nacional Además, de que emergencia. cocinar chivo es muy costoso. Sí. Es muy costoso. O sea, cocinar una libre chivo cuesta más los ingredientes Sí. que lo que cuesta la libre carne. Por eso digo Y que además hay es más hueso que carne Sí. en la libra. Pero también es una oportunidad de que se incentive otras carnes Claro. que tienen proteínas, como la carne de conejo. La carne de conejo es una de las más sanas. Sí. Entonces, no se ha incentivado. Pero la Ah, crianza de conejo aquí es mínima, ¿no? es mínima, Sí, muy mínima, mínima. sí. Entonces, Algo no se le produce tanto. Sí, sí, claro. siguiendo con una de las tres vertientes, la última vertiente es cómo va a enfrentar el Estado cuando tiene que buscar dinero para comprar los equipos, los overoles, tiene que comprar los equipos de protección personal para los técnicos que van a ir a las explotaciones porcinas, también la compra de reactivos para las pruebas diagnósticas. El Laboratorio Veterinario Central, el LAVECEN, es una joya que se construyó en los años 90 y no recibe los recursos necesarios. Entonces, toda esta serie de cuestiones complican un poco el panorama. Ahora, sería interesante saber la opinión de ustedes sobre el balance. Es decir, si tuviésemos que apelar a uno o dos, tres palabras para definir lo que ha sido este primer año del gobierno del señor Abinader, ¿cuál sería? Vamos a comenzar por el abogado. Yo diría que lo tildo de regular, con mucha luz y con mucha sombra. Por ejemplo, en materia de endeudamiento, pienso que ha sido un desastre porque no ha habido una planificación en cuanto a lo que se toma prestado, para qué se toma. O sea, no veo como calidad en los préstamos que están haciendo y en lo que se está invirtiendo, porque no veo grandes inversiones. Lo que vemos es el gobierno diciendo me ahorré tanto, pero entonces todos los días toma prestado. O sea, que hay como un descontrol ahí. En materia de comunicación ha sido un desastre totalmente. Creo que en materia con relación a la vacuna lo ha hecho muy bien, lo hemos visto los organismos internacionales que lo han dicho, pero en materia de endeudamiento ha sido el país que más se ha endeudado en América Latina, según el informe que salió. O sea que yo creo que como es un año especial, totalmente especial, y lo que buscamos en la comparación con el 2019, pues lo que podemos decir que el balance ha sido un poco regular. El sector turístico se está recuperando y vamos a ver si a partir de ahí entonces ya las cosas empiezan a fluir. Pero ya el gobierno debe de iniciar con el metro, iniciar con tales obras, porque eso va a dinamizar la economía, señores, y eso va a impedir que quizá tú no tengas que darle un subsidio a una persona porque ya tú le estás dando trabajo. Ya la economía hay que abrirla. Lamentablemente ya la población, la mitad está vacunada, y el que quiera que vaya y se vacune, porque vacuna no ha faltado. Entonces yo creo que es eso. Sí, bueno, refutar un poco lo que dice el compañero Héctor, es el manejo de pasivos de la deuda, que lo ha hecho el Ministerio de Hacienda, ha postergado un poco más. Hacienda lo que está haciendo es cuadrando cuentas, ¿no? Sí, eso se puede decir que es algo positivo. También la vacunación, un punto luminoso. El balance, yo creo que ha sido regular, bueno. Para mí ha sido bueno. Para mí ha sido bueno porque se han logrado los objetivos de política económica en materia de recuperación post-pandemia. Nosotros decíamos que íbamos a crecer en B y ciertamente la política expansiva del gobierno plantea que así es. Algunos puntos grises que el gobierno deberá ahora enfrentar. Pero yo sobre el endeudamiento, eso se veía venir. Es decir, evaluar a uno ahora si el endeudamiento fue exagerado, si no fue adecuado, aún dentro de la pandemia, yo pienso que bueno, esa ha sido injusto, la recomendación de los organismos internacionales. Claro. En caso de crisis, endeúdense, pongan a circular el dinero, pongan a la gente a trabajar, ¿no es cierto? Sí, correctamente. El endeudamiento no creo que sea un punto negativo del gobierno. Lo que sí, como yo creo que debió darle las gracias a la pandemia. al PLD, porque el PRM fue muy contrario a la deuda. La deuda era
aquí Y a la pandemia apareció Sí, aparentemente el sí, 16 de agosto. no, pero Como telón de fondo. específicamente con la deuda era la raíz de todos los males del país. Entonces llega este gobierno y de repente se encuentra con un departamento, una dirección de crédito público que pudo entonces sí rápidamente encauzar el endeudamiento y conseguir los fondos. A mí, yo le doy una evaluación regular. A mí lo que me está preocupando ahora es todo este tema y este coqueteo con los controles de precios. Lo que mencionaba el colega abogado es un tema también de salario mínimo, es control de precios. Ya el salario mínimo está provocando lo que provoca en todos lados. Cuando el salario mínimo no va con la productividad, desempleo. Entonces ahora veo a Proconsumidor sometiendo gente por problemas especulativos y entonces si nos ponemos a coquetear con los controles vamos a volver al General Morillo, vamos a volver a la Operación Duarte y vamos a destruir entonces el sistema de precios. O sea, una economía de mercado se basa en la formación de precios libres. Entonces, si tú te metes en eso, entonces ya... Pero si un gobierno no es capaz de controlar el precio de los insumos, no puede controlar el precio de un producto terminado, ¿no? Claro. Y además, cualquiera de esos controles es muy negativo para la economía. Exacto, Produce acaparamiento, agiotismo, especulación. Y escasez permanente. Escasez permanente. Bueno, evidentemente no ha sido un año de muchas luces, pero el arbolito de Navidad no está apagado, ¿no? Así es evidente. Pero ha sido un efecto rebote, porque, o sea, es que la economía tiene una capacidad de resiliencia, le hemos estado viendo. Hay que ver cuando nos recuperemos por completo, o sea, de la pandemia, entonces empezamos a medir con relación a lo que era la dinámica del 2019. Porque hay que ver entonces el crecimiento a partir de ahí. Hay algo que yo quiero decir también aquí, que actúa como punto luminoso del gobierno, pero que es una variable exógena, que es el tema de la remesa. Las remesas han seguido fluyendo a la economía dominicana. Gracias a los Estados Unidos. Eso iba a decir, gracias a los programas de protección que nosotros en este momento estamos reduciendo. Sí, claro. Eso es una contradicción. Y que a lo mejor, quizás por eso el dólar se ha mantenido estable, un poco a la baja con relación a cómo recibió. Yo diría que por la remesa que se ha mantenido. Incluso da la impresión, o pudiera ser que las remesas provenientes de los Estados Unidos principalmente, porque viene de España y viene de otros países, estén supliendo lo que ha faltado con el tema de la desvinculación de tantos empleados. Así es. Sí. Así es. Es que el 10% de la población vive fuera. Sí. Y naturalmente que ha remesado, en estos tiempos ha remesado mucho más que en todas las épocas. Dicen que la República Dominicana tiene su capital en Suiza y su población en los Estados Unidos. Así es. El 10% vive fuera. Así es. Y otra cosa, don Miguel, que yo diría, los altos precios de los materiales de construcción, también creo que eso va a mermar, está mermando un poco el desarrollo. Porque si bien es cierto que los fletes han aumentado su precio, lo han triplicado, pero también los materiales de construcción han subido un 100, un 200, un 300%, que eso hay que verlo también con pinza, ¿no? Y eso repercute en los precios En todo. de los apartamentos y de Bueno, la vivienda. ahora mismo se está construyendo sin precio. La gente no le está poniendo precio a las unidades de apartamentos porque no sabe prácticamente en cuánto va a concluir. O sea, te va a cotizar hoy, que me extraña mucho eso cuando veo la tasa del dólar estable, pero veo que la gente cotiza hoy y cuando va mañana hay que hacer un reajuste del presupuesto porque ya aumentó. Entonces no sé por qué ese comportamiento en los materiales de construcción. Bueno, ¿y quién compra una vivienda sin precio fijo? Sí. Eso. Ahora los constructores están en esa dinámica. Eso genera una distorsión en el mercado que va a tener una repercusión negativa sobre el sector de vivienda. Yo también quería acotar algo, y es que yo espero que en esta reforma fiscal no se nos ocurra a los inteligentes grabar la remesa. Porque le estamos dando subsidio al turismo Hay que para que incentivarla. genere 10.000 millones y queremos ponerle impuesto a las remesas que generan 10.000 millones. Yo voy a hacer algo que vi hacer a mis tías y a mis abuelas hace mucho tiempo. Dios nos libre de eso. Tenemos que hacer una última pausa. Regresamos ya con la parte final del tema de esta noche. El balance del primer año de la administración del presidente Luis Abinader. Regresamos después de la pausa. Bien, llegamos ya a la parte final del debate de esta semana.
He estado conversando con un abogado, John García, y con 3 economistas, José Alfredo Guerrero, Juan de Rosario y Alejandro Arredondo, sobre el balance que puede hacerse al primer año de gestión del presidente de Luis Abinader, que se cumple el próximo día 16, dentro de una semana, ¿no? Así es. Ahora bien, ¿qué puede hacer el gobierno que no haya hecho y que haya prometido y que pudo haber hecho en este primer año? Es un juego de palabras, ¿no? Es un juego de palabras. Yo no lo entendí, pero voy a tratar de responderlo. Para mí, definir una reforma fiscal que grave a las grandes riquezas como es mandatorio de los organismos internacionales. Y pienso esto. Una reforma fiscal que grave al gran capital. De lo contrario, entraríamos en un proceso de pérdida de esta paz laboral y social de la cual hemos sacrificado y luchado tanto. No, y que nos ha permitido llegar a donde estamos. Yo escribí un artículo en el periódico El Día el día pasado y yo terminaba diciendo, mirémonos en el espejo de Colombia, con sus diferencias, pero mirémonos en el espejo de Colombia. A mí me preocupa que por primera vez los ricos que dirigen el Estado van a hacer una reforma fiscal que le va a agravar a ellos. Y en un principio de economía capitalista, nadie aplica política pública para afectar sus propios intereses. Y yo creo que ese es un gran reto que tiene el gobierno, producir una reforma fiscal que sea equitativa y que... Pero la esencia de la composición del gobierno lo permitiría, piensan ustedes. Eso es lo que estoy planteando, que es el gran desafío que tiene el gobierno, como un grupo empresarial que ahora es funcionario público va a crear una reforma fiscal que va a afectar sus propios intereses. Eso es un gran reto y es una muestra de desprendimiento que va a dar el gobierno, porque yo espero que sea así. Eso depende de cómo se analice afectar los intereses, porque si yo gano 1 millón y tengo que hacer una medida para reducirlo a 900.000, bueno, estoy ganando 100.000 menos, pero no creo que mis intereses hayan sido afectados. El problema es cuando tú haces una reforma que afecta hasta el 50% de la capacidad de compra del ciudadano común. Pero no me afecta a mí, y si no me afecta a mí está bien. Sí. Ese es el problema. Ahí yo difiero del colega, yo no creo que la vía sea impuesto progresivo, ni al contrario, reformas fiscales deberían ser bajar impuestos, claro, y el Estado dominicano ajustarse a lo que pueda bajar. Pero yo creo que eso es lo que está sugiriendo. No, él dice grabar los ricos, y entonces los ricos no van a pagar impuestos en ningún lado. Los ricos son ricos por una razón, contratan los mejores evasores fiscales y la gente que no es fiscal. Porque que no, o sea, los impuestos al final, la reforma fiscal va a caer sobre quienes no pueden evadirlo, el ITEVI, la gente pobre. Pero eso es un barril de pólvora. Una reforma en la situación actual que está viviendo el país sería un barril de pólvora. Sí, yo no y mi preocupación es que si es algo bueno, lo bueno no se pospone. Entonces, la hemos estado posponiendo es porque sabemos que eso va a generar un impacto negativo sobre un segmento importante de la población, porque lo bueno no se pospone. Sí, ahora, ¿cuáles deberían ser los fundamentos de una reforma fiscal? Porque evidentemente el sistema tributario dominicano está lleno de inequidades. Así es. Y es necesario hacerlo poco más justo para que la gente pague conforme a lo que puede pagar. Nadie puede ser obligado a pagar más de lo que puede, ¿no? Pero aquí eso no es una norma que se cumple en el sistema tributario dominicano y no es una responsabilidad de esta administración. No. Es un vicio que venimos arrastrando desde tiempos inmemoriales. Ahora, ¿cuál sería la esencia realmente? ¿Qué debería perseguir una reforma fiscal justa en este momento y bajo las circunstancias actuales que estamos viviendo? Por allá, pero... Bueno, no nos queda mucho tiempo, sí, vamos a tratar de... Brevemente, no solamente... lo que usted dice, don Miguel, sino que también es complicado. Las complicaciones de pagar los impuestos, de cobrar los impuestos, es hacerlo más flexible, hacerlo más transparente, el cobro, el pago de los impuestos. Obviamente, estoy de acuerdo con José Alfredo, de reducir las tasas y obviamente ampliar la base tributaria. El más regresivo de todos los impuestos parece ser el ITEVI, ¿no? Sí. Porque el pobre y el clase media consume prácticamente todo lo que gana.
su capacidad de ahorro es ínfimo, ¿no? Entonces consume, paga en ITEVI un porcentaje más alto de sus ingresos que lo que paga la gente pudiente, ¿no? Ese impuesto, ¿cómo deberíamos manejar ese impuesto para mejorar la situación de las mayorías de la población? Bueno, para mí, tengo un mecanismo bastante simple. La patente fiscal, que me la dan a mí como consumidor. Si yo voy a un negocio... Usted dice el NC. Una patente fiscal es un certificado que usted me va a dar a mí como consumidor. Cada vez que yo vaya a un negocio, yo voy a exigir que me den un comprobante fiscal. Estoy reduciendo la evasión, estoy aumentando y luego el Estado me hace un reembolso a mí, como se hace en Estados Unidos. Bueno, pero aquí dan uno que dice para consumidor final, que no te sirve para nada. Pero yo ahora me convierto en un agente de retención, y es una propuesta que nosotros estamos lanzando aquí, una idea, ¿no? Y no aplica para lo que usted dice el NCF. No, porque ese es para los negocios. Estoy hablando yo como consumidor. A mí el gobierno me emite un certificado de agente de retención y cada vez que yo vaya a un negocio yo voy a exigir un comprobante fiscal, porque al final el Estado a mí me va a reembolsar ese dinero. Y entonces, ¿qué yo estoy haciendo? Es complicado eso. No es complicado, es bastante simple, porque recuérdense que cuando usted iba a los negocios antes, los colmados tenían colgada una patente que estaba ahí, un registro amarillo que estaba ahí. Se eliminó en el 92 eso. Exacto, volver sencillamente a esto. Y si a mí me lo dan como consumidor, yo estoy contribuyendo a reducir la evasión más que una impresora electrónica. ¿Por qué? Porque yo voy a recibir un ingreso sencillamente por exigir a mi suplidor una factura con comprobante fiscal. Y luego el Estado me va a reembolsar a mí. Pero eso se puede exigir, solo que no te reembolsan nada. Pero por eso estoy diciendo, porque usted me está hablando pero usted me está planteando que podría ser una reforma. Y yo le estoy planteando un instrumento que parece complicado, pero que es bastante simple. Es sencillamente convertir al consumidor final en un agente de retención. Yo le voy a exigir el comprobante fiscal a la renta y lo voy a presentar a la renta y la renta me lo va a reembolsar todo, una parte, lo que sea, del impuesto que estoy pagando. Y con eso la renta está garantizando que mi suplidor está cumpliendo. Así como se hace como los reembolsos de gastos educativos. Correctamente. Ustedes como profesionales en sus diferentes áreas de actividad profesional, ¿qué esperan que diga? El presidente no tiene que hablar, contrario a como ocurre el 27 de febrero, pero ha sido usual en la política dominicana desde que nacimos nuevamente a la democracia, ¿no? Si alguna vez antes tuvimos alguna democracia en el país, que fechas como el 16 de agosto y el 27 de febrero los gobiernos la utilicen para hacer cambios en la administración pública. Y a veces, y muchas veces, con ligeras excepciones también, cambios en la política del país, de política económica, política social, de cualquier otra naturaleza. ¿Qué creen ustedes que podría hacer el gobierno para, diría yo, darle más brillo a la celebración de su primer aniversario? ¿Qué podría hacer? Algo que esté pendiente de solución, ¿no? Que sea fácil predecir. Y no estoy haciendo malabares, ¿no? Ni haciendo ejercicio. Bueno, sería anunciar lo que se va a hacer con la renegociación de la autopista del Nordeste, que lo anunció el 27 de febrero. Ya se contrató a abogado y se tienen ya las opciones para ver cómo ese peaje sombra de la autopista del Nordeste se renegocia, ver qué se puede hacer con eso. Pero eso podría ahorrarle al gobierno mucho dinero, pero no solucionaría ningún problema. Sí. Para mí el 16 de agosto es una fecha que indica nuestra independencia, nuestra segunda independencia de España. Yo creo que es un buen momento para anunciar cuál va a ser la política con Haití. O sea, la República Dominicana tiene ya varios años con una integración forzada con esa nación. La frontera ha estado totalmente abierta, el haitiano llega a este país, se instala, no hay deportaciones, no hay nada, y entonces estamos perdiendo la dominicanidad. O sea, yo creo que a este gobierno le tocaría marcar una diferencia con eso. Para mí sería una buena cosa de empezar. Eso dormiría mucha gente, ¿no? Yo pienso, don Guerrero, que este gobierno ha hecho muchos anuncios y entonces ha materializado pocas cosas.
Por lo tanto, ya en este año que ha sido especial y es el primer año de gobierno, pienso que el gobierno no tendría anuncios impactantes que hacer a la población a 11 días ya de concluir lo que le falta para el año. Entonces yo creo que el año que viene lo que debe abocarse a una reforma integral, sincera, de verdad, donde pueda disminuir el monto del impuesto, como decían ellos. Por ejemplo, el Internet, ya tú tienes que disminuir ese 28%, porque el Internet ya hoy día no es un privilegio, es un instrumento de tanta importancia que tú tienes que incluirlo en la canasta básica familiar. Señores, Está. Bueno, pero pagamos el 28% y la canasta familiar está sobre los 30,000 pesos, sobre los 30, y la gente está ganando 12 y 13 mil pesos. O sea que pienso que es una reforma integral donde tú puedas quizá ampliar un poco la base, pero disminuir el porciento y combatir la informalidad. Señores, estamos frente a una economía donde más del 50% es informal. Entonces, frente a esa realidad, tú no vas a poder cobrarle a mucha gente. Por ejemplo, en el tema eléctrico, ese subsidio tú lo tienes que reducir. ¿Cómo tú lo reduces? Que con el formato de que la gente vaya y compre recarga de energía eléctrica, porque el que no paga no le duele y consume demasiado. Entonces yo pienso que son elementos que hay que combatirlo para lograr una equidad. La clasificación de las empresas. ¿Cómo es posible que una empresa con un capital de 100 mil pesos sea tratada fiscalmente igual que una que tiene 100 millones de dólares? O sea, no se puede, porque el anticipo, eso es criminal. Eso hay que eliminarlo, Sí, claro. Eliminarlo totalmente. Las empresas nacen, o sea, pequeñas, están condenadas a morir en el segundo mes. Pero en el segundo aparte año de eso, nacimiento. también los contribuyentes individuales como profesionales también pagan anticipo y eso es terrible. Pero es muy y además alto. ese anticipo se presume se establece por presunción de ingresos. De ingresos. Por Sí, presunción. Presunción, Sí, se paga por adelantado. O sea, Sí. y debería ser, yo te despacho una factura, cuando tú me la pagues, entonces tú me cobras, pero aquí no. Yo te despacho, por ejemplo, que normalmente se hace con 60 o 90 días y tengo que pagarte anticipadamente. Entonces ellos presumen que en el mes siguiente voy a ganar y entonces me cobran cuando no hice nada. Caballero, nos quedan exactamente 2 minutos. En breves palabras, ¿podrían decirme cuál ha sido la falla de esta administración? Para mí, comunicación. Comunicación, número 1. Número 2, anunciar cosas que no están en fase de, que no están listas para ejecutarse. Eso crea mucha desilusión. Yo tengo una pena que debo manifestar aquí. Yo no quiero terminar el programa sin decirlo. El seguro subsidiado, más de 2 millones de personas con un carnet y reciben el servicio en un hospital del cual ellos han estado sirviéndose por 30 años. ¿Qué significa en la práctica? Que ese esfuerzo de carnetizar más de 2 millones de pesos no ha tenido ningún efecto positivo. ¿Por qué? Porque la gente sigue yendo al mismo sitio. Yo espero que el gobierno dé un salto y diga, mira, ahora este carnet de seguro es contributivo, yo lo voy a pagar, pero tú vas a ir a la clínica que tú Bien, desees. muy brevemente, el tiempo... Brevemente, algo que dijo el presidente cuando cumplió los 100 días, el asunto del sector eléctrico, las pérdidas del sector eléctrico y mayor inversión en infraestructura. Señor Guerrero. Libertad, recuperar la libertad, olvidarse del COVID y abrir la economía totalmente. Para mí falta de planificación, falta de coordinación en esa orquesta. Un buen cantante, pero con una orquesta mala. Que no desafine. No, sí, que no desafina. O sea, es una orquesta que está desafinada, totalmente incoherente, no tiene planificación y la falta de experiencia de Estado creo que le ha afectado mucho. Bien, caballero, muchísimas gracias por la amabilidad de haber aceptado nuestra invitación. He disfrutado del tema. Esperamos que los amigos también lo hayan hecho. Les deseamos un buen resto de la noche y los esperamos nuevamente a mis amigos televidentes el próximo sábado para otro debate similar. Hasta entonces.